Hoy vamos a tocar un tema que siempre ha sido un poco de misterio y más en Cuba y tiene que ver con las organizaciones fraternales, con las logias, como se le decía aquí. Y bueno, todo parte de un libro que ha sido todo un éxito, que salió hace unos días en la feria del libro de Miami. Son dos libros en realidad, pero bueno, hay un libro que trata directamente de la masonería en Cuba, del templo al temple, de Camila Acosta. Y tenemos el placer de tenerla a ella acá presente y a Ángel Santiesteban Prat, que hace la presentación del libro. ¿Y qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Hola Pedro, Hernán, gracias por invitarnos acá a este espacio, un placer. ¿Cómo anda, amigo Ángel? Todo bien, gracias, hermano. Todo bien, No, Hernán. Un gracias a abrazo. ustedes. Gracias a ustedes que siempre están, que se lo pedimos, dedican un tiempo para colaborar con nosotros. Bueno, como les decía, vamos a hablar a partir del libro que salió publicado por la editorial Primigenios y fue puesto ya en Amazon incluso y se agotó muy rápidamente. Incluso estoy esperando por los míos que ya los encargué. Y bueno, también hablar de que tú, Ángel, también presentaste un libro, Dichosos los que lloran. Pero bueno, hoy vamos a hablar del libro de Camila y de la masonería. Como les decía, la masonería siempre ha estado rodeada de un misterio, que si son herederos del temple, que se guardan sus misterios. Y creo que en Cuba ha sido un poco más misterioso por la presión que ha existido sobre las logias y sobre la masonería en Cuba, y conocemos muy poco realmente de cómo funciona y de qué hay. Y este libro de Camila nos viene a abrir un camino. Y lo que quería preguntarte, ¿por qué del templo al temple y no al revés? Porque se supone que hay una herencia. Bueno, háblanos del libro. Este título viene ya de un documental que yo hice, que fue mi tesis de graduación en el año 2016 de la carrera de periodismo de la Universidad de La Habana, un documental audiovisual sobre la historia de la masonería en Cuba que se llama así precisamente, Del templo al temple. Del templo por el templo masónico y al temple por la influencia tan grande que ha tenido la masonería, los masones en Cuba, en la formación de la identidad de los cubanos, en casi todos los procesos políticos, sociales que han tenido lugar en Cuba, sobre todo en el siglo XIX, también en el XX. Y a partir de 1959, bueno, mencionabas que en Cuba hay como cierta ola de misterio en esta institución, y es que fueron prácticamente obligados por la persecución política a centrar su trabajo dentro de las logias, una institución que tenía muchísimas labores sociales antes de 1959, pues se vieron obligados a centrarse al ostracismo, a trabajar casi que dentro de una burbuja, prácticamente en las logias masónicas, en lugar de hacer toda esa labor de proselitismo o, bueno, vamos a decir, labor social que por muchos años ha hecho la masonería en Cuba. Pues citarte que, bueno, tenían una universidad masónica, tenían que lo mantienen. Yo creo que es la obra social más importante que tiene la masonería, mantiene la masonería hoy en día, que es un asilo que yo creo que es de los mejores que hay en todo el país. Antes de 1959 también hacían, por ejemplo, había una organización que se llamaba el Traje Masónico, el Zapato Escolar, que eran donaciones que hacían precisamente a niños con escasos recursos. Y bueno, también una organización juvenil se llamaba Jefismo, que fue recuperada hace unos años, que desapareció en los 60 y fue recuperada hace unos años, que era la preparación precisamente de esos jóvenes que en un futuro quisieran iniciarse en la masonería, y que hacían también muchísimas labores sociales, donaciones a hospitales, a casas de niños sin amparo filial. Es un poco la historia que voy relatando, es un libro que cubre más de 200 años de historia de la masonería en Cuba. Mira, pienso que la fortaleza que tenía la masonería fue la que le permitió sobrevivir. Por ejemplo, en el pueblo donde yo me crié, habían dos logias, la Orden de los Caballeros de la Luz y los Old Fellows. Mi padre llegó a ser noble grande de los Old Fellows y lo veía
desde que triunfó la revolución, cómo se iban miembros de su organización, porque los presionaban para sentirse revolucionario y decir que era revolucionario. No podías permitirte o darte el lujo de pertenecer a una logia de este tipo, y realmente las dos, a los 4 o 5 años de triunfar la revolución, desaparecieron. Y bueno, pienso, Ángel, que tiene que ver mucho la fortaleza y la unidad que ustedes mantuvieron, el que se hayan mantenido presentes en la historia de Cuba, una historia de la masonería que viene desde nuestros mambises. Muchos de nuestros grandes personajes de la liberación fueron masones. Y un poco, si puedes hablarnos de este pedazo, de lo que se puede hablar de la masonería en Cuba y cómo ustedes fueron reprimidos como tal. Después, bueno, quiero hacer algunas otras preguntas a Camila y darle un tiempo a Hernán, que deben tener en el ristre ya del fusil. Antes de que hable Ángel, Pedro, yo quiero hacer una aclaración también, que Ángel, que hace esta especie de prólogo del libro, en la contraportada, yo le pedí que lo hiciera, bueno, no porque fuera mi pareja, sino porque Ángel, además de ser preso político, escritor con premios internacionales, es masón, grado 33, el más alto grado que tiene la masonería. Incluso ha tenido altos cargos, ha ocupado altos cargos acá en la masonería dentro de Cuba, y pues bueno, me pareció que nadie mejor que él podía hablar de este libro, además de que ha acompañado toda esta investigación, me ha ayudado incluso a acceder a muchísimas bibliografías, muchas fuentes. Yo creo que la mayoría de las puertas que se me abrieron en la institución masónica cubana fue gracias a la asesoría que me dio Ángel también. Te me adelantaste a la pregunta que iba a ser más o menos relacionada con eso. No, Pedro y Hernán, y bueno, los oyentes, el problema desde la colonia, ya la masonería estuvo prohibida, estuvo perseguida, hubo que cerrar. Solo la logia Padilla fue haciendo sus trabajos a ocultas, clandestinamente, y gracias a eso la masonería no perdió la continuidad en estos 163 años que llevamos de la masonería regular en Cuba. También quiero decir que Camila no entra a la masonería por influencia mía. En ese entonces no nos conocíamos. Yo conozco a Camila interesada, ya había hecho el documental, y la conozco a partir de eso. Es decir, no es por influencia mía. Lo que me llama la atención es que yo llego a la masonería a los 19 años, tuve que esperar hasta los 21 para iniciarme, por las lecturas, y de esa misma manera llega Camila por influencia de un tío que es masón, y por las lecturas, y es que ella llega por su propio camino a la masonería. Y llegó a la masonería, no es secreta como decimos nosotros, pero sí es discreta. Y la masonería es muy celosa, sobre todo con su historia, y no soporta que profanos, como se le llama a los que no están iniciados, lleguen a husmear a la masonería. No son bienvenidos en la masonería aquellos que meten las narices en nuestra historia, en nuestros procesos. No son bienvenidos. Y Camila tuvo la suerte quizás de llegar en un momento donde los dos líderes de la masonería, el escocismo y el simbolismo, ellos como que vieron la necesidad de poder llegar a asumir, a poder llegar a la sociedad también, y le abrieron un poco esa puerta. Realmente, y a esto agregarle que además mujer. Es decir, recuerden que la masonería por muchos años fue de hombre solo. Ahora, desde hace 80 años, existe la Cija de la Acacia, que es una rama, pero independiente. Nosotros no entramos a sus trabajos, ellas no entran al trabajo de nosotros. Entonces, pero que esta muchacha jovencita llegara a la masonería, empezara a preguntar, y algunas puertas le tiraron en las narices, otras le dejaron entreabiertas, y otras le permitieron entrar y conversar hasta cierto límite. Hubo cosas que pidió que no se lo permitieron. Pero sí quiero hablar de la seriedad del trabajo de Camila. Es un trabajo profundo. De hecho, no me da vergüenza que yo le pregunto cosas a ella. Es decir, ya yo llevo 35 años en la masonería,
Y hay hechos que yo le pregunto a Camila porque se me han olvidado y hechos que no conozco. Y Camila entonces me aclara, es decir, ella en estos momentos puedo decir que es una de las personas que más sabe de la historia de la masonería en Cuba en estos momentos. Además es un libro ameno, porque no solo es la historia como tal, es un libro, ha hecho una búsqueda profunda Cuba, dentro de Cuba y fuera de Cuba, aquellos que han sido perseguidos. Fidel Castro desde 1959 hizo una declaración en el periódico Revolución contra la masonería. Y de ahí el estigma, desde ese momento la masonería tuvo que esconderse para protegerse. Muchos hermanos se fueron despavoridos porque en sus trabajos, en sus vidas particulares, ser masón le podía buscar problemas. Y entonces prefirieron o los fueron presionados para que dejaran la masonería. En ese entonces, ser del Partido Comunista era un aval importante para sobrevivir en Cuba, como todos sabemos. Hernán. Pensé que venía más tarde yo. Es que quizás, a ver, no, voy a quedarme con el libro, voy a empezar por ahí y después voy a otros temas que están vinculados, por supuesto, pero que por ahí nos sacan un poco de eje. A ver, ¿qué cosas te sorprendieron al hacer el trabajo? ¿Qué cosas destacarías? Camila y Ángel también como lector y partícipe del libro, en cierta medida. ¿Qué cosas creen que lo hacen especial al libro, que lo hacen atractivo al libro y que por ahí eran datos o personas o hechos que no se conocían y que el libro logra retratar o explicar de alguna manera? Bueno, yo en el proceso de investigación que tardó unos 4 años aproximadamente, aunque 1 año y medio fue solamente dedicado al libro. Hubo momentos en los que tuve que interrumpir, hacer otras cosas y después volvía y así. Pero estuve 1 año y medio seguido dedicada al libro. Y yo recuerdo que constantemente me sentía como que muy emocionado, ¿no? Cada vez que iba leyendo y viendo y decía, pero ¿cómo es que esto no se ha dicho? ¿Cómo es que esto ha estado oculto tanto tiempo con toda la importancia que tiene? Sobre todo yo creo que los más grandes aportes los hago en la historia de los últimos 70 años. Historia que ha sido tergiversada, que ha sido ocultada con toda la intención. Por ejemplo, antes de 1959 la masonería, incluso desde la Gran Logia, el Gran Maestro se vinculó muchísimo en el apoyo al movimiento 26 de julio, a la lucha contra Batista, a la dictadura de Fulgencio Batista. Incluso en febrero de 1959 le entregaron un certificado acreditativo. Todo esto lo busqué en bibliografía de la época, en bibliografía que está dispersa. Hay muchas cosas que ni siquiera en la Biblioteca Nacional Masónica ni en la Biblioteca Nacional de Cuba están, que la han ido rescatando los mismos masones. Por eso yo digo a veces que Ángel también me abrió las puertas, ¿no? Porque me ayudó a llegar a esos masones que tenían esa bibliografía. Y en febrero de 1959 le llegaron a entregar el movimiento 26 de julio un certificado acreditativo, y un mes más tarde al Gran Maestro por su aporte en la lucha contra Batista, y un mes más tarde pues vemos que se le viran los cañones, y es esta declaración a la que hacía referencia Ángel en el periódico Revolución, que era digamos, el órgano fundamental de información del movimiento 26 de julio, en donde empiezan a atacar a la masonería. Y ya íbamos viendo una especie de cambio. En este mismo año se funda lo que se llamó Movimiento Masónico Clandestino, que llegaron a planificar incluso un atentado contra Fidel Castro. Se llegó a hacer un registro en la vivienda del Gran Maestro del año 1962, se le confiscaron armamentos, hubo muchos masones que fueron fusilados, que fueron condenados, hubo masones entre los presos políticos llamados plantados, que incluso llegaron a fundar logias en las prisiones como La Cabaña y en el presidio modelo en la Isla de la Juventud. Entonces, estar en medio de todo esto, descubriendo todo este cúmulo de información, yo creo que constantemente me hacía sentir que estaba haciendo algo importante y sabía que iba a ser una gran revelación. Yo creo que este libro no solo va a ser de consulta para los masones, yo creo que va a ser para los cubanos, pudiera resultar muy importante, sobre todo por esto, porque ha estado muy ligada a la masonería
a muchísimos procesos y como periodista, el tener la oportunidad de publicar informaciones inéditas, pues resulta mucho más excitante todavía. Mira, hay algo, ¿no? Que por lo menos me imagino que a Hernán también le sea difícil. O sea, no hemos tenido una preparación porque no tenemos el libro en nuestras manos, por desgracia, y espero que algún día los cubanos todos podamos beber de esa fuente. Pero bueno, Ángel, vos digo algo, ¿qué te había motivado a hacer este trabajo? Habla de que tienes un pariente, un tío, pero bueno, haces la tesis. ¿Cómo te decidiste, a pesar de que tengas un tío, tuvieras un tío en la masonería, a entrar en un tema tan cerrado como es y donde hay un predominio, como dice Ángel, solamente 80 años que la masonería ha hecho una rama para las mujeres? ¿Qué te motivó a hacer este trabajo? Bueno, me llamaba la atención, como a todos los cubanos o muchos cubanos, esta cierta ola de misterio que rondaba la masonería, de saber qué es. Los masones han tenido mucho prestigio, pero en Cuba prácticamente ni se conoce qué es lo que es la masonería, cuál es el trabajo que han hecho. Y entonces yo tenía, me acuerdo que estaba como en cuarto, quinto año de la carrera y ya tenía que presentar un tema de tesis y yo no tenía nada. Y habían varias opciones. Una de ellas era hacer una tesis para la producción, se llamaba así, que era hacer un libro, un documental, y yo quería hacer eso, yo quería graduarme haciendo periodismo. Entonces dije, bueno, voy a investigar el tema este de la masonería. En Cuba, yo creo que lo más completo que se ha escrito en los últimos años sobre ese tema lo tiene Eduardo Torres Cueva, que fue director de la Biblioteca Nacional de Cuba, que es una persona muy cercana al poder en Cuba, un historiador. Y entonces me llamó la atención el documental. Básicamente, bueno, yo no tenía mucha información en ese entonces, aunque pude entrevistar a algunos masones, pero básicamente se basa bueno, valga la redundancia, se basa en ese libro de Torres Cuevas, pero en ese proceso me di cuenta precisamente de eso, de que había muchísima información que se mantenía oculta y yo quería saber por qué se mantenía oculta, por qué no se sabía. Y es cuando me voy adentrando más en todo este proceso. Después hice un documental específicamente sobre la rama femenina de la masonería en Cuba, que esta es una institución única en todo el mundo. Desde el surgimiento de la masonería hubo mucho conflicto de si le permitían a la mujer, si era machismo, si no. En varias naciones se fundó la masonería femenina, hay masonería mixta también, es decir, de hombres y de mujeres, pero son consideradas irregulares. En Cuba esa problemática se resolvió de inmediato y fue con la fundación de estas hijas de la acacia, que es la rama femenina de la masonería en Cuba, fue en 1936. Y en ese momento se fundó con el objetivo de que tener preparado el camino, digámoslo así, para que cuando un día cuando se permitiera la masonería femenina o que militaran en las mismas logias, pues ya tener los cubanos preparados ese camino. Pero ha llegado el punto en que las hijas de la acacia se sienten identificadas ya con su organización y prácticamente ni hablan del tema de masonería femenina. Yo creo que muy pocas me han hablado de ese tema, sino que ya están identificadas con el tema de su organización, del acacismo. En Cuba hubo un intento también hace unos 10 años de fundar masonería femenina, se llegaron a fundar 2 logias, pero bueno, eso finalmente fracasó, tuvieron que cerrar. Y bueno, un poco de lo que va tratando el tema. Es lo que te digo, es que constantemente era mucha información y que me atraía el tema, era apasionante y pues nada, este es el resultado. Bueno, Ángel, voy a hacerte una pregunta ahora, porque bueno, no recuerdo el nombre de quién puso un pasaje del libro. Y bueno, habla hasta dónde tú puedes llegar, cómo afectó a la masonería cubana la traición del personaje que creo que era presidente, no sé cómo se llama, el nombre de la gente que lo representa a ustedes a nivel de país. Hasta dónde caló eso y cómo los pudo ver perjudicados. Lo que puedas decir al respecto, está claro eso. Sí, es Coiravento, pero quiero decir que ella estaba expulsado de la masonería. Estaba sancionado de la masonería y ya él no estaba activo como masón en las logias porque había sido castigado.
había sido sancionado en un proceso jurídico de masónico y se había salvado. Yo fui, de hecho, yo fui que supe que él era que era el agente de la seguridad, porque, y voy y le aviso al gran maestro en ese entonces, era Ramoncito, un camarógrafo que de una logia me llama y me dice, él es camarógrafo del ICR, y me dice que acaba de hacer un programa donde Collera Bento se declara agente de la seguridad del Estado. Y entonces yo voy para la Gran Logia y le digo, era unos programas que tenía la dictadura, se llamaba Razones de Cuba, y sí, ahí es donde iba a soltar esa noche que Collera Bento era. Entonces yo le doy la luz al gran maestro y él prepara a su equipo para ver el programa y para hacer una respuesta al asunto, donde la masonería se desentiende de esa tradición de Collera Bento. Para los masones fue muy fuerte, fue un golpe muy fuerte. Collera Bento era un hombre muy popular, es un hombre que tiene oratoria, cultura, es un médico, un doctor, y era muy popular en la masonería. Además, no, había sido gran maestro, había sido gran secretario, y ese fue un golpe fuerte. Pero hasta donde yo he llegado, que te puedo decir que he podido conversar con un 80% de la masonería nacional, nadie lo perdona. Para todos los masones es un traidor, sobre todo porque trató de fundar, parece que eso fue también una misión que él tenía, porque si él llega a fundar la masonería femenina, lo estaba haciendo dentro del edificio de la Gran Logia. Y eso, la Gran Logia Madre de Inglaterra nos hubiese quitado la regularidad, el reconocimiento. Y por lo tanto, nos hubiésemos quedado fuera de esa, aislado, como dice Camilo. Entonces, se descubrió y se trató de sacar del edificio antes que eso ocurriera. Y finalmente, ellos abrieron su logia fuera del edificio masónico, pero se estaba gestando dentro de, y eso iba a tener un precio altísimo para masonería regular cubana. Además, hizo otra de las cuestiones por la que lo sancionaron a él, es que estaba tratando de fundar un capítulo. El Arco Real. Sí, un capítulo que tiene que ver con el simbolismo, que hubiese también creado, digamos que conflictos internos en la masonería, que hubiese dividido a los masones de alguna manera también. Pero además, una de las cosas por las que a él no se le perdona y se le considera un traidor, es que fue utilizado igualmente para, en su función de gran maestro o de gran funcionario dentro de la Gran Logia de Cuba, penetrar las logias de exiliados cubanos en la Florida, pasar información, y eso es una traición dentro de la masonería, como quiera que sea. Él fue, en el año 2011, fue que se destapó como agente de la seguridad del Estado porque tuvo que declarar en el juicio de Alan Gross, este contratista de la USAID, que después fue intercambiado por uno o tres de los espías estos que estaban en los Estados Unidos. Todo esto yo lo voy relatando también. Yo tuve la oportunidad de entrevistar también a Collera Bento, y es como dice Ángel, es una persona que tiene capacidad de convencimiento, pero dice muchas mentiras también. La traición no se perdona, eso, y sobre todo política. Hernán. Hay una cosa muy cómica. Cuando yo estaba escribiendo esta parte de Collera Bento, yo estaba hablando con Ángel y a ver si lo citaba en algún momento sobre qué es lo que piensan los masones de él. Y dice, Ángel, al final yo no lo puse en el libro, Ángel me decía, Collera Bento dividió a la masonería. Unos lo quieren arrastrar por Carlos III y otros lo quieren arrastrar por Velascoín, que son las intersecciones de la calle de la Gran Logia. Fíjate, si dividió la masonería, que uno lo quieren arrastrar por aquí y otros por allá. Está claro eso, Hernán. No, pensaba quizás esta pregunta es un poco anterior, ¿no? Y por ahí es más para Ángel, pero en esta discreción que tiene la masonería, es una particularidad, una característica que tiene en todo el mundo, no es solo en Cuba, ¿no? Para el que no conoce,
porque la verdad es que, y debo decir, yo conozco muy poco de la masonería, pero diría que en Argentina, por lo menos, no es un tema del que se hable. Sí, se habla que algunos de los padres fundadores del país y demás tenían vinculación siempre con alguna cosa aquí medio también eh, secretista o también confabuladora o con algo de teoría conspirativa en el fondo y demás. Pero entonces por ahí, para que como yo, vamos a ponerlo así, no sabe, ¿cuál es la función de la masonería? ¿Cuál es la misión eh, masónica? Bueno, también ese ostracismo de la masonería, ese silencio de la masonería a nivel gubernamental de los países, también se debe a la Iglesia Católica, que hace mucha fuerza en contra de la masonería. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la función de la? La función. A ver, nosotros las funciones, como decía Camila, era también un trabajo social, pero a partir del 59, el ataque a Fidel y que estigmara la masonería y tuviéramos que retroceder y ocultarnos en los templos para que sobreviviera la masonería a la dictadura, nos hemos preparado intelectualmente, tenemos trabajos en los hospitales, las logias como tal ayudan a niños desamparados, van a los hospitales, hospitales oncológicos de niños en muy mal estado, se ayuda a la familia. Ahora con el ciclón estábamos en Pinal del Río, llevamos alimentos, ropa, medicina. Es decir, tenemos un espacio, una obligación de influir en la sociedad en la medida que es permitida. Porque una vez, Camila, cuando trabajaba en el Canal Habana, el gran maestro entonces me dijo que si podía ella tomar, era césped, Carlos Manuel Césped, era una fecha de un prócer y querían cubrirla en la televisión y yo hablé con Camila para ver si le prestaban las cámaras, cámaras oficialistas, ¿no?, de la televisión cubana, y de allí mismo del partido le dijeron que no. Es decir, todavía reza sobre la masonería, es decir, te permiten un poco, pero no tanto. A todas estas quieren también que el gran maestro o el soberano estén arrodillados ante la oficina de que atiende a las religiones y a las asociaciones fraternales, que estén prestos a sus órdenes, como ha pasado por muchos años. Muchos grandes maestros eran muy pasivos, trataban de portarse bien para no ser castigados, no ser requeridos por esta oficina. Pero ya desde hace un tiempo hacia acá las cosas han ido cambiando. La masonería ha ido buscando libertad, ha ido buscando su espacio y esa función vital de la libertad. Creo que masón está muy unido a la palabra libertad. No, la masonería también es una escuela de formación que busca el mejoramiento humano. Usa mucha simbología que tiene que ver con el tema de la albañilería, de los arquitectos, de la Edad Media, pero son usadas sobre todo para educar a los hombres. Bueno, entre los requisitos está ser buen padre, buen hijo, buen esposo. Ángel decía también algunos de los valores que profesan es la libertad, y hay una simbología que a mí me llamó mucho la atención, y es que dice que entras a los templos como piedra bruta para que salgas como piedra pulida. Entonces, el tema del elitismo también tiene que ver con que, bueno, la masonería tú no vas ahí a recibir, a no ser que sea educación, formación, tú vas ahí a dar. Por eso es un poco que a veces se le acusa de elitista, y es que como tienen tantas labores sociales, sí, van ahí a aportar sus recursos, es decir, sus recursos económicos y demás para poder ayudar al resto de la sociedad con labores como estas, de donaciones a hospitales. En México, por ejemplo, la masonería tiene un hospital para niños
que no tiene recursos. En Estados Unidos también hacen muchísimas donaciones a este tipo de lugares. En Cuba, desgraciadamente, está casi deprimida la masonería, el Templo Nacional Masónico se está cayendo, muchas logias tienen un estado constructivo pésimo, y es precisamente porque en 1959 les quitaron todos esos recursos que tenía la masonería para sostenerse. A la Gran Logia de Cuba le confiscaron la mitad de su espacio, varios pisos, de 11 pisos, casi, yo creo que la mitad del espacio de la Gran Logia de Cuba, que eran pisos que alquilaban, donde había la Universidad Masónica, y que tenían una tienda incluso de artículos masónicos, y que no era con fines lucrativos, sino que esos recursos se usaban para financiar toda esa labor social, para mantener también el edificio. Entonces, en otros países se ve mucho, se acusa mucho de elitista, pero yo creo que tiene que ver con esto también, porque ahí se va a aportar. Bien, esta pregunta, bueno, le toca un pedacito a cada cual, ¿no? La primera, en Cuba se desconoce mucho de la masonería. La primera, y pienso que esta iría directamente a Ángel, ¿cómo un cubano que quiera acceder a la masonería puede hacerlo? Y lo otro, este programa es para toda América, estamos cerca de 3,5 millones de radioyentes, pero se transmite también por Zoom y hay cubanos que lo ven, y pienso, un cubano o un latino o un estadounidense que quiera adquirir tu libro, Camila, ¿cómo puede acceder a él? Bueno, primero, el libro está disponible en Amazon, se llama así, Del Templo al Temple, Silencios y Escándalos de la Masonería Cubana. Por ahora está solamente disponible por esa vía. Estamos viendo también, porque me han escrito muchas personas dentro de Cuba interesados, pero por el momento no podemos entrarlo. Este va a ser un libro, por supuesto, censurado dentro de la isla, pero quizás los masones puedan contribuir. Ya varios me han dicho que están comprando para al menos uno o dos irlos donando a amigos, hermanos masones, familiares que estén dentro de Cuba. Pues la masonería se puede llegar a través de un masón que conozca o que te capte, que te vea cualidades. Tienes que ser, como decía Camila ahorita, una buena persona ante la sociedad. Realmente hay como todo, ¿no? En la masonería también hay gente que no merece estar en la masonería. En todo ocurre así. Pero por lo general, cuando las personas saben que es masón, las personas dicen, algo raro yo lo veía, este es masón. Es decir, nos diferenciamos, de alguna manera tenemos una diferencia en la sociedad que ellos después captan y se dan cuenta por dónde viene el asunto. Entonces debe tener 21 años. Yo llegué a los 19, tuve que esperar 2 años para poder ser masón, poder iniciarme. Y bueno, este masón, ya no tener antecedentes penales, y este masón entonces te presenta en la logia, se te corren todos los trámites a través de todas las logias de Cuba, se leen tu nombre y tus generales, y si algún masón te conoce y cree que tú has tenido en algún momento una actitud deplorable, él entonces escribe y avisa de que no se te debe admitir. O sea, debo contar con un aval de un masón. Yo no puedo llegarme a un templo masónico y decir yo quiero ser masón. Está claro. Sí, ese fue mi caso. Yo llegué a un templo, no conocía, pensaba yo que no conocía masones, y llegué con mis propios pies, toqué la puerta, no nadie me presentó, y dije mi necesidad de ser masón, y alguien se brindó para empezar a investigarme, y resulta que alrededor de donde yo vivía, tenía varios masones que no sabía que eran masones, y después ellos me decían, ¿por qué tú no hablaste conmigo para yo llevarte para mi logia? Y entonces tuve ese conflicto. Después que yo dije, si me conocías, ¿por qué no hablaste? No, ¿por qué no hablaste tú conmigo para presentarme? Claro. Realmente yo siempre, cuando he presentado muy pocos masones, sí, profanos que hoy son masones, he presentado muy pocos, pero yo espero que ellos sean los que me busquen. Que eso yo pienso que es una necesidad que tiene la persona de entregar, de ayudar,
porque uno va allí a dar. El que espera que va allí a recibir, al final se va. Ese va por otras ideas, pero Por en curiosidad. realidad curiosidad. Hay mucha gente que se acerca por curiosidad o porque la masonería también se ha convertido en una cuestión de estatus social, de prestigio, pero por eso hay mucha gente que tú sabes cuando son masones y te das cuenta de que realmente no tienen nada que ver con lo que profesa la institución, ¿no? Pero masones íntegros, yo he conocido varios también que sienten esa solidaridad, esa fraternidad que se da en la masonería también. Ángel es un masón como yo nunca he visto en la vida. El cargo de Ángel es el cargo de la Gran Logia de Cuba y del Supremo Consejo. Yo no, yo a veces le digo, no hace falta ir a tal lugar y él se pelea conmigo, pero cuando los hermanos de él lo llaman, ahí está todo el tiempo, No, a las 24 horas del día. yo digo que, es decir, para ser masón no hay que iniciarse en la masonería. Hay masones en el mundo profano que tienen la actitud de la masonería, de gente buena, bondadosa, y como mismo hay masones que no debieron iniciarse. Es decir, es como todo, pero porque yo pienso que más que una iniciación es una actitud ante la vida, una manera de ser, una necesidad de ayudar al prójimo, de estar siempre presto a aliviar un dolor. Pienso que ese es el masón, aunque no te hayas iniciado nunca en una logia. Eso te iba a decir, no, yo pienso que por lo que ustedes han dicho, que ser masón empieza antes de iniciarse, te empieza con la vida, con tu trayectoria en la vida, y ustedes dicen que es para dar, pero yo pienso que ustedes, por lo que han hablado aquí, o sea, que la masonería también entrega valores espirituales, valores morales, y eso importa mucho y es fundamental en la vida. Hernán. Sí, yo me quedaba con un tema y la verdad que en toda la conversación estoy recordando un amigo, compañero del colegio, pero que luego nos volvimos a ver muchos años después y era masón. Y, y él me decía, pero claro, no sé si es una particularidad argentina, él me decía, entre los masones no hablamos de política. Sí compartimos los valores de la libertad y demás, por supuesto, hablamos de valores, ¿no? Quizás en Argentina no hablamos de política partidaria, ¿no? Uno de los motivos que me daba era porque, bueno, claro, tienen que tener la convivencia y tienen digo, poder convivir y respetarse, como hay muchos grupos en los cuales yo tengo mi grupo de nada que ver, ¿no? Pero con los que corro y no hablamos de política para no pelearnos, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido eso. Pero me pregunto si en esta lógica, y recién contaban un caso poco feliz, pero me pregunto si en esta lógica eh, ha habido casos que se puedan contar de posibilidad de generar diálogo, de generar intercambio con miembros del gobierno que son masones, digamos. Y si eso, o directamente esta proscripción de la masonería ha hecho que no haya miembros del Partido Comunista o gobierno en la masonería. No, mira, el principio que fue lo que dijo. Esto de que en la masonería no se habla. No se habla de política. Sí, esto de la masonería que no se habla de política, no es cierto. En la masonería no se debate de política ni de religión, pero en la masonería yo digo, no se debate ni de pelota, ni de fútbol, es decir, no se debate. Es decir, la gente dice, no puede haber un conflicto. El venerable maestro, que es el líder de la logia, tiene que cuidar que no haya una desavenencia entre los hermanos. Y cualquier tema que vaya a ocurrir un debate, él debe cambiar el tema. Pero en la masonería sí se habla, van personas a hablar sobre conferencias sobre religión o sobre democracia. Héctor Maceda hablaba sobre democracia en las logias. Es decir, sí se puede, lo que no se puede es debatir. Y eso es una gran confusión, como también el libro de la masonería de las leyes dice que para la masonería universal, que la masonería debe regirse
en las leyes, por las leyes del lugar donde se encuentre, del país donde se encuentre. Yo digo, de las leyes, no de la ideología. Si tú tienes, por ejemplo, un ejemplo, la masonería, las leyes de este país dicen que no te puedes iniciar en la masonería hasta los 21. En otros países se inician a los 18, a los 16, pero en Cuba es hasta los 21. Eso tú no lo puedes violar, porque son las leyes del país. Pero eso no quiere decir que tú tienes que asimilar y que asumir la ideología, la política del país donde tú estás. Son esas diferencias y los masones confunden eso. Y sobre todo hay masones que lo han hecho profesos, sin confundir por el temor, por el miedo, y han llevado esa confusión a la masonería. Sí, precisamente esto es un tema que yo analizo en el libro, ¿no? De cómo en Cuba sobre todo se ha confundido eso, se ha arrastrado ese error como forma, digamos, de justificar todo ese silencio que en ciertos momentos ha hecho la masonería ante determinados sucesos políticos, sociales, pero la masonería, por lo menos en Cuba, sí ha incidido y sí ha opinado en temas de política. Yo cito ejemplos, por ejemplo, del siglo XIX, donde hacían declaraciones públicas por cuestiones de la política nacional. Es decir, en los antiguos límites se dice precisamente lo que es, en los antiguos límites que son, digamos, como las bases que rigen a la masonería universal. Lo que dice es que no se puede debatir, pero hablar sí se puede hablar, porque tú no puedes profesar la libertad y a la vez censurar a las personas. Lo que no se puede es generar ese debate, esas discusiones que pudieran llevar a conflictos entre los hermanos masones, pero hablar sí se puede. Mira, de Hernán, cuando estuve en Argentina, que bueno, compartí contigo, fuiste tan amable conmigo, eh, yo en las logias allí comprobé que el miedo, y en Miami también, si tienen mucho miedo tocar el tema político. En Miami se sabe ya por el problema este, la diferencia que hay y porque no quieren el debate político. Pero en Argentina me asombró que hay ese problema también, pues bueno, problemas de partido y demás, y entonces no quieren la desunión. Y me dijeron, muy bajito, me dijeron, trata de no hablar de política. Pero como yo les regalé 1000 libros, es obligatorio hablar del tema del libro. Y la temática de los libros es obligatorio hablar de la política social, de lo que ocurre en mi país. Y al presentarle el libro, habían algunos que abrían los ojos allá en Buenos Aires, abrían los ojos como diciendo, oh, esto va a traer problemas acá. Porque habían muchos, después me dijeron que habían unos cuantos que apoyaban la dictadura. Y digo, bueno, desgraciadamente era su derecho, ¿no? Pero esa es lo que ocurre. Pero la cuestión es que en la masonería también se promueve la tolerancia. Si tú no estás de acuerdo con un tema, bueno, por lo menos debes respetar. Yo creo que eso es algo muy importante que yo trato de resaltar en el libro, ¿no? Y es el tema de la tolerancia, el respeto al criterio ajeno, que por mucho tiempo se ha promovido también como valores dentro de la masonería. Lo que pasa es que los conflictos sociales también se han adentrado en la masonería y masones que supuestamente deben respetar eso se vuelven personas intolerantes y son los que han impuesto esta visión de no, aquí no se habla de política, aquí no se habla de esto, lo otro. No, no, tú estás censurando, aquí sí se puede hablar de todo lo que las personas quieren. Sí, se entiende. Terminan cortando por lo sano, ¿no? Dicen, mejor, creo que el ejemplo que daba Ángel es clarísimo. Bueno, por lo menos yo me lo grafico muy bien en mi querida Argentina porque, a ver, es una regla muy común en Argentina, ¿no? O sea, no hablemos de política, religión y fútbol a veces, que son tres temas que seguro van a traer problemas. Y somos tan apasionados con esas cosas que mejor dejarlas afuera. Sí, Pedro. Estamos pegados, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, algo, Camila y Ángel, que se haya quedado en el tintero y que ustedes consideren que sea importante resaltar tanto del libro como de la masonería, que es un poco la mezcla de ambas cosas, ¿no? Bueno, sí es bueno decir que ha ocurrido una explosión en el buen sentido de la palabra de apoyo al libro de Camila. Los masones me escriben desde Miami, los masones que me ven acá en las logias, en la calle, ávidos
por adquirir el libro y bueno, la única forma es que un masón amigo o un pariente, un familiar, se los envíe acá y que no sean descubiertos en el aeropuerto, porque el libro que cojan, que sorprendan en el aeropuerto, es el libro que van a decomisar. Pero sí, el apoyo, así como desgraciadamente hay masones esos que se molestan porque una profana y mujer haya entrado en toda esta historia, la respuesta es, ¿por qué no lo hiciste tú? ¿O por qué no lo hizo un masón activo? Ella fue la que lo hizo, bienvenido sea. Y también el documental, es el único documental que existe de la masonería cubana, es el que hizo Camila. Y entonces hay que darle, se llevó esas palmas y los masones se lo agradecen. Le agradecen el documental porque pueden presentar su historia a través de ese documental y creo que también van a agradecer el libro de Camila, esta profunda investigación que va de principio a fin, no como el libro de Torres Cueva que mencionaba ahorita Camila, donde solo él queda en el 58, ya no quiere seguir para allá porque sería una problemática para él mismo, que es afín al régimen, y eso le podría traer problemas. Entonces prefirió llegar hasta ahí. Camila no, Camila llega hasta acá, hasta hoy. Camila llega hasta la Carta del Soberano, cuando se negó a asistir a la carta que le dice al que está en desacuerdo con lo que, con su orden de combate que dio el 11 de julio en la manifestación. Él le dice que no y lo compara con Machado, que la masonería, también al presidente cuando Machado manda a reprimir, la masonería hace una carta a Machado y le dice que deje el poder. Machado era grado 33 y le dicen que deje el poder, que abandone el poder y después lo irradian de la masonería a Machado. Y acá, es decir, por segunda oportunidad, la masonería le dice a un presidente que no está de acuerdo con la orden de guerra que ha dado contra las manifestaciones pacíficas del pueblo. Camila, algo que te quede ahí que tú creas que deba. No, a ver, Oh, pudiera hacer muchísimas historias. Yo creo que hemos hablado bastante de algunos atractivos que pudiera tener el libro. Yo, por supuesto, agradecerle a todos los interesados, a todos los que lo han adquirido, a los masones dentro de Cuba. Bueno, a veces me da pena tener que decirle que no tengo facilidades para hacerle llegar el libro, pero como decía Ángel, pueden encargarlo con algún familiar, con algunos masones. Trataremos de buscar algunas alternativas también, porque a mí me interesa sobre todo que llegue a Cuba, que los masones cubanos, que los cubanos lo lean, que conozcan su historia, que se inspiren también en esa historia y que reconozcan, que entiendan cuál es la responsabilidad que tienen con esa herencia masónica, con esa herencia liberal, con esa herencia de lucha por la libertad, y que no se puede, siendo masón, creo yo, no se puede subsistir en una dictadura sin hacer nada, haciendo silencio. Yo creo que sobre todo ese es el mensaje. Hernán, te dejo el cierre. No, el cierre te lo dejo siempre a ti, Pedro, pero sí destacar, me parece importante lo que marcaban recién, ¿no? Que la memoria de las instituciones construyen el futuro de las instituciones, ¿no? Y efectivamente contar con, bueno, un documental, un libro, y espero que muchas cosas más cuenten la historia de la masonería en Cuba, eh, es fundamental para su subsistencia, ¿no? Como decían, esta cosa, la discreción creo que es un valor muy importante, quizás el secretismo no tanto, sobre todo a la hora de tratar de, 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 de que subsista una organización que se sostenga, que crezca, que se nutra y que sea cada vez más influyente, que finalmente eh, es el objetivo, ¿no? Influyente no en términos políticos, sino en términos sociales, ¿no? En crear un impacto en la sociedad. Bien, solo nos queda agradecer profundamente a estas dos bellas personas, escritores, periodistas, activistas por la libertad de Cuba, por la participación en este programa, y me place el contarlo dentro de mis buenos amigos y decirles que
que pienso han esclarecido muchas cosas de la masonería y que este programa llegue a millones de personas y conozcan la realidad de lo que en Cuba sucede con esta logia. Y de paso los estamos invitando para nuestro próximo programa, donde trataremos un tema de actualidad o del pasado o del futuro de Cuba. Un saludo a todos. Hasta la próxima.